semana que pasó fue el primero en cuarentena total en la región metropolitana tras el desconfinamiento que se había producido hace ya algunos meses. Esto vino de la mano con un aumento en el número de contagiados, más de 2.000, la cifra más alta desde septiembre a la fecha. También se habla de la pronta llegada de la vacuna a nuestro país, cuando en Estados Unidos ya se están distribuyendo las primeras dosis. Vamos a hablar de este tema con el diputado Gustavo Sangüesa, integrante de la Comisión de Salud de la Cámara. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos. Muy buenos días, Gabriela. Encantado de poder conversar contigo, pero no, de un tema que no es muy auspicioso en el futuro, como es la cantidad de contagios que hemos tenido en el último tiempo. En ese sentido, reiterar primero que nada el llamado al autocuidado. Esto es algo que se puede controlar en la medida que todos participamos y todos somos activos, defensores finalmente de cuidarnos. Pero en el último tiempo vemos que en la medida que el gobierno anuncia cosas positivas para poder ir avanzando en no estar tan encerrado, como que tiene un efecto negativo que se produce como un relajo y finalmente terminamos con una mayor cantidad de casos. Por lo mismo, diputado Sangüesa, esta cuarentena que está atravesando la región metropolitana está baja a fase 2 y el fin de semana la gente en sus casas. ¿Usted cree que llegó en el momento adecuado para prevenir quizás un aumento mayor en el número de casos? Sí, yo creo que, a ver, el Ministerio ha ido anticipándose. Aquí lo que tenemos que evitar es que el sistema de salud colapse. Eso es como el objetivo principal de todas estas medidas, porque cuando colapsa el sistema de salud, en el fondo ponemos ya en riesgo la vida de personas por no tener la capacidad para atenderlos. Y ese es uno de los principales objetivos de todas las medidas. Cuando vemos que, a pesar, hay como una contradicción, porque dice, oye, estamos tomando medidas de mayor cantidad de restricciones y resulta que aumentan los casos. Pero estos casos vienen de semanas anteriores. Ahí se produjo el contagio y hoy día están dando los resultados positivos en los exámenes. Entonces, creo que la medida que se anunció como anticipada fue 100% efectiva en el sentido de que esto va a evitar que en 2 semanas más tengamos un aumento considerable de casos positivos. O sea, en el fondo, como el Ministerio vio que los números ya habían comenzado a subir, dijo, tenemos que frenar aquí para no hacer colapsar el sistema en 2 semanas más. Y eso creo que la ciudadanía lo entendió. A mí me llamó la atención cuando uno ve las cifras, más del 60% de las personas están de acuerdo en este retroceso de fase 3 a fase 2, con todo lo que implica, porque como conversábamos antes de comenzar la entrevista, las restricciones, en Santiago hay mucha gente que vive en departamento, por lo tanto es más complejo todavía el tener que hacer una cuarentena y estar absolutamente encerrado, pero yo creo que la gente de Santiago lo tomó con mucha responsabilidad. No está pasando lo mismo aquí en Ñuble, que ya llevamos bastante tiempo en fase 2 y que no hay como la visualización de que efectivamente la gente se esté cuidando, porque todavía vemos mucha gente circulando. La gente le va tomando como la mano al sistema. Se empiezan a conseguir permisos, se empiezan a buscar resquicios para saltarse el sistema. Lo que es tremendamente negativo porque finalmente lo que se hace es dañar al resto. Hay una falta de empatía de muchos que no logran entender que no es solamente a ellos que les afecta, sino que nosotros podemos ser portadores finalmente de un virus que puede resultar fatal para otro, que puede ser un familiar, que puede ser un cercano, o que puede ser un NN, pero al fin y al cabo es otra persona, es otro ser humano. Entonces, esa falta de empatía realmente preocupa. Así que
reiterar, aquí el autocuidado es fundamental. Sí, diputado, precisamente usted mencionaba lo que ocurre en su zona, en el distrito 19, y se habla que las comunas o las regiones más complicadas son precisamente la región metropolitana y las regiones del sur de nuestro país, quizás más concentrado en la región de la Araucanía, los lagos, pero en Biobío y en Ñuble también hemos visto situaciones críticas. ¿Cómo ve usted la situación a nivel regional en caso de enfrentar quizás una segunda ola bien importante, sobre todo en el número de camas críticas, porque ya algunas autoridades de salud dicen que, o representantes de hospitales, directores de hospitales, de que las camas críticas están ya congestionadas? ¿Qué podría pasar en un futuro? Bueno, el sistema y la red de salud, recordemos que el ministro Mañalich se articuló y que, y que el estado de emergencia además permite que es la interconexión completa del sistema de salud. Aquí entra lo privado y lo público, y hay una disposición absoluta para el ministerio de todas las camas críticas que existen en el país. Y lo que ocurre cuando alguna región comienza a colapsar es que hay que trasladar a los pacientes a otras regiones que tienen mayor cantidad de camas disponibles. Es importante, claro, en cada región, en la medida que tienes mayor cantidad disponible de camas críticas, eso también permite que otras comunas avancen de fase. Por ejemplo, acá en Ñuble nos pasaba que como Chillán y Chillán Viejo y el sistema de camas críticas estaba sobre un 75%, impedía que otras comunas, el resto de las 18 comunas más que estaban en fase 3, no podían avanzar a fase 4, producto de que había una escasez de camas críticas dentro de la región. Entonces, aquí, por un lado, tenemos una serie de medidas que van en la prevención de tener la disponibilidad de camas críticas, que para eso se toman estas medidas restrictivas. Está la posibilidad del traslado de pacientes, como ha ocurrido en muchas regiones, que finalmente se terminan trasladando pacientes, para que siempre exista una disponibilidad de camas críticas en una región, porque de repente pueden haber casos graves y se necesita en forma inmediata. Entonces, en eso el sistema ha funcionado bien. Ahora, donde no ha funcionado bien es en nosotros, el ciudadano común y corriente, digo yo, que no hemos tenido la capacidad de entender ciertos protocolos, entender ciertas limitaciones. Yo sé que todo el mundo está aburrido, porque tú a quien le preguntas, y estoy aburrido con estas restricciones, qué puedo hacer, qué no puedo hacer. El ser humano y los que hemos defendido la libertad siempre es como contradictorio tener esta cantidad de restricciones. Pero si no lo hacemos, definitivamente no, el sistema colapsa. Acabamos de ver en Alemania, están colocando una serie de restricciones bien duras, producto de que los casos van aumentando. Los virus además van mutando, por lo tanto aquí hay un cambio, tenemos que seguir aprendiendo. El proceso de las vacunas es de mediano plazo, no es algo inmediato, puede que comiencen en marzo, en abril, en mayo. No va a comenzar en forma inmediata, ni tampoco con toda la capacidad para vacunar a toda la gente que es necesario. Entonces, no podemos confiarnos en eso, que ya la vacuna viene, porque si no nos vamos a relajar y vamos finalmente a tener un rebrote que va a ser muy negativo. Sabemos que el verano es mucho más complicado, que la gente va a tender a sacarse con mayor frecuencia la mascarilla. Es difícil estar en espacios cerrados con tanto calor, por lo tanto va a haber una tendencia natural a salir. Y también está ocurriendo un fenómeno bien especial, ¿eh? Ya hay cierta migración de las ciudades a los campos, a zonas más rurales, de gente que como opción de vida, por un tema de calidad de vida, es decir, ¿sabes qué? En vez de estar viviendo en la ciudad, vámonos a vivir a un sector rural, tenemos espacio, los niños pueden salir a jugar, en el patio son más Es grandes. que el teletrabajo da esa posibilidad también, ¿no, diputado? El teletrabajo da la posibilidad de que uno pueda irse con su computador y trabajar desde cualquier parte, o sea, una ventaja por otra. Exactamente. Algo bueno de todo esto. Además eso es algo que que yo creo que va a quedar instalado en muchas empresas, porque tiene una serie de beneficios, de mejorar la calidad de vida, de lo que significa para el trabajador,
que tiene esta posibilidad, te evitas el desplazamiento, o sea, mejoras la calidad de vida en hartos aspectos. La productividad, ahí no sé cómo va a ser en el tiempo, si va a aumentar o va a disminuir, ahí hay algo que va a haber que evaluar con el tiempo. Diputado, sí, disculpe, ¿Sí? el tema de las vacunas, ya que lo mencionó, porque para poder abordarlo no quiero que se me vaya. Ya en Estados Unidos comenzó la distribución de las primeras dosis de Pfizer y nuestro país tiene contratos precisamente con Pfizer para la distribución de la vacuna. De hecho, la semana pasada el diario El País de España reconocía a Chile como quizás el único país latinoamericano que ya tiene los contratos adscritos para poder recibir vacunas. El presidente lo ha dicho, incluso habló de días para comenzar a entregar esta vacuna. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo ve usted la disposición primero de la población a recibir la vacuna? Porque también hay cierta incredulidad sobre el tipo de vacuna, si realmente hace bien para la salud, si no va a tener efectos secundarios, etcétera. ¿Cómo lo ve usted ese proceso de la vacuna en nuestro país? Yo creo que tú lo planteas muy bien, hay diferentes visiones de lo que, algunos somos más escépticos y seguramente vamos a preferir esperar un poco a ver cómo se comporta el efecto de la vacuna. Otros están más ansiosos y efectivamente van a querer hacerlo anticipadamente. Pero aquí lo más relevante es que Chile tomó las medidas preventivas para poder tener y asegurar una cantidad de dosis. Porque, ¿qué es lo que ocurre cuando, como en todos los mercados, esto, por mucho que sea de salud pública, los laboratorios tienen una capacidad de producción de las vacunas, por lo tanto, la oferta que va a haber va a ser limitada. ¿Qué es lo que le permitió a Chile tener hoy día la posibilidad cierta de poder adquirir la cantidad suficiente de vacunas? Fue haber hecho los acuerdos antes, de manera preventiva, y eso obviamente que genera una tranquilidad país en el sentido de que sabemos que vamos a poder adquirir las vacunas en las cantidades necesarias para toda la población. Pues yo creo que el comportamiento de la población va a ser diferente. Yo creo que ahí hay percepciones de lo que son las vacunas que son absolutamente diferentes por diferentes motivos. Recordemos que ya hace algunos años había ciertos movimientos que estaban contra las vacunaciones a nivel mundial. Y eso también llegó a una parte en algún minuto a Chile porque ciertas vacunas ocupaban ciertos productos en algún minuto, pero eso ya en nuestro país estaba absolutamente erradicado. Así que yo creo que lo más importante es que va a existir la oferta necesaria, que el gobierno logró poder garantizar que existe esa oferta necesaria. O sea, que hay tantos temores que incluso desde que puede haber secuestro de los aviones con vacunas, Falsificación de vacunas. falsificación, o sea, tenemos una serie de cosas que yo creo que el gobierno ahí tomó la iniciativa, se adelantó a esto que iba a llegar en algún minuto y tomó los resguardos que nos van a permitir asegurar a la gran mayoría de la población poder entregarle la vacuna en un tiempo prudente. Muy bien, pues diputado Gustavo Sangüesa, le agradecemos enormemente por este contacto para hablar de estos temas que tanto convocan, que tanto preocupan y que, bueno, ojalá podamos salir luego de esto con vacuna y también con autocuidado, que también es lo que nos importa. Así que muchas gracias. Gracias a ti, Gabriela. No nos olvidemos que independiente de que exista la vacuna, siempre existe la posibilidad de contagiarse. Eso es algo que, digamos, no se erradica 100%, es en el tiempo. Recordemos que todos los años se hacen diferentes tipos de vacunaciones producto de que los virus reaparecen cada cierto tiempo. Por lo tanto, el llamado aquí es a seguir con el autocuidado, a preocuparnos y a empatizar con el otro, porque esto tenemos que sacarlo finalmente entre todos. Así que muchas gracias por la entrevista. Gracias, diputado, que esté muy bien. Buena semana. El diputado Gustavo Sangüesa, integrante de la Comisión de Salud de la Cámara, hablando entonces sobre este lamentable aumento en los casos de COVID en el país.